Un solo soldado humano. La Academia descubrió de lo que era capaz la humanidad. Antes de adentrarnos en esta historia, déjanos un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves. Nos ayuda muchísimo. Los asépticos pasillos blancos de la Academia de Defensa Galáctica contrastaban fuertemente con la figura robusta que ahora los recorría. Miles Harper, un humano del remoto planeta Tierra, había viajado a través de 3 sistemas estelares para llegar hasta allí. Sus botas de combate, desgastadas por el tiempo, resonaban contra el suelo pulido. Miles Harper jamás imaginó ser seleccionado para la academia militar más prestigiosa de la galaxia conocida. Criado en una colonia minera en Marte, se unió a las fuerzas de defensa combinadas de la Tierra por necesidad, no por ambición. Y allí estaba, el único humano en un mar de especies avanzadas, todas las cuales consideraban a su especie como recién llegadas primitivas al escenario galáctico. La Alianza Galáctica había descubierto la Tierra hacía apenas 15 años, y la humanidad había luchado por alcanzarla desde entonces. Con tecnología y recursos limitados, la Tierra había logrado asegurar una sola plaza en la Academia gracias a su persistencia diplomática. El proceso de selección había sido extenuante, con miles de los mejores de la Tierra compitiendo por el honor. Miles había sorprendido a todos, incluso a sí mismo, al salir victorioso. Ahora, a pocos días de la ceremonia de admisión de la Academia, la presión de representar a toda su especie pesaba enormemente sobre sus anchos hombros. El comandante Beric Dorné, director de la Academia, permanecía de pie en su oficina con vistas al campo de entrenamiento, con los 4 brazos cruzados a la espalda. La piel escamosa de los tetraxianos reflejaba la luz de los hijos gemelos de Arcadia Prime, el planeta que albergaba la Academia. Su especie ayudó a fundar la Alianza Galáctica hace 10.000 años y ostentó la mayoría de los puestos de poder en todo el espacio conocido. Así que el humano ha llegado, dijo Beric con voz grave y retumbante. ¿Qué opinas de él? Instructora Lyra. Lyra Nax, una esbelta sinoviana de piel azul luminiscente, consultó su tableta holográfica. Como instructora jefe de la Academia, su evaluación determinaría si el humano siquiera superaría la semana de orientación. Sus capacidades físicas son mediocres para nuestros estándares, respondió Lyra con voz melódica pero fría. Fuerza inferior a la de los Krolots. Reflejos más lentos que los Vexoris. Menos resistencia que los Duraxis. Su tecnología es prácticamente arcaica. No entiendo por qué aprobamos su solicitud. El comandante Berg se giró hacia ella, entrecerrando sus 4 ojos. Instructora de política. El sistema estelar de la humanidad ocupa una posición estratégicamente valiosa. El Consejo cree que integrarlos es preferible a que se alineen con el dominio. Serían inútiles en ese conflicto, se burló Lyra. Una sola mirada a la flota del dominio los haría huir de vuelta a su pequeño planeta azul. Quizás, dijo Beric pensativo, pero la solicitud apenas cumplió con nuestros criterios mínimos. Y tengo curiosidad por ver qué cualidades permitieron a su especie avanzar tan rápidamente en aislamiento. Pasaron de motores de combustión a viajes espaciales rudimentarios en menos de 2 siglos. Eso sugiere potencial. El escepticismo de Lyra era evidente en sus ojos brillantes. Ya veremos, comandante. El humano comienza la orientación mañana con los demás cadetes. Lo he asignado al escuadrón Echo. Echo. Beric arqueó una ceja. Ese es nuestro grupo de entrenamiento más exigente. Como usted dijo, comandante, respondió Lyra con un leve atisbo de satisfacción. Debemos evaluar su potencial. Miles estaba de pie en el atrio central de la Academia, rodeado de seres de toda la galaxia. Algunos tenían múltiples extremidades, otros no tenían ninguna. Algunos respiraban nitrógeno, otros metano. Algunos medían 3 metros de altura, mientras que otros apenas le llegaban a la rodilla. La diversidad era abrumadora, pero lo que los unía a todos era la mirada que le dirigían. Curiosidad, indiferencia, en algunos casos, desdén absoluto. Un cadete fornido, de piel áspera, se acercó,
haciendo temblar ligeramente el suelo a cada paso. Miles reconoció la especie gracias a sus informes. Un cuervo nativo de un mundo de alta gravedad, con armadura natural y una fuerza física tremenda. Tú eres el humano, afirmó el Krolot con voz áspera. No era una pregunta. Miles Harper, respondió, extendiendo la mano antes de recordar que no era una costumbre humana. La bajó con torpeza. De la tierra. El rostro anguloso del Krolot permaneció impasible. Draer, de Kroll Prime. Has sido asignado al Escuadrón Eco. Soy tu jefe de escuadrón. Miles asintió, intentando aparentar más seguridad de la que sentía. Tengo ganas de trabajar contigo. Ya veremos, respondió Draer. La Academia tiene estándares estrictos. No se harán concesiones para especies subdesarrolladas. Antes de que Miles pudiera responder, una voz melodiosa los interrumpió. La orientación comienza en 5 minutos en el Auditorio 3. Todos los nuevos cadetes deben asistir. Miles se giró y vio una figura holográfica flotando a su lado, un asistente de IA estándar de la Academia. Siguió el flujo de cadetes hacia el auditorio, sintiendo el peso del futuro de su especie sobre su desempeño en los próximos meses. El auditorio era una vasta sala con asientos dispuestos en círculos concéntricos que descendían hacia un escenario central. Miles encontró un lugar cerca del fondo, consciente de los asientos vacíos a su alrededor, ya que otros cadetes optaron por sentarse en otros sitios. El comandante Beric se materializó en el escenario. Su presencia holográfica se alzaba imponente sobre los cadetes reunidos. Bienvenidos a la Academia de Defensa Galáctica. Representan lo mejor que sus mundos pueden ofrecer. Están aquí porque su gente cree en ustedes. Pero la fe no basta. Sus 4 ojos recorrieron el auditorio. Durante el próximo año, serán puestos a prueba más allá de sus límites. Muchos de ustedes. Fracasar. Algunos podrían no sobrevivir. La galaxia se enfrenta a su mayor amenaza. En milenios, el dominio se expande, consumiendo mundos y civilizaciones a su paso. La Alianza necesita oficiales capaces de liderar, innovar y, cuando sea necesario, sacrificarse. Miles sintió un escalofrío al oír las palabras del comandante. Las reuniones informativas en la Tierra habían sido vagas sobre la amenaza del dominio, pero sonaba mucho más grave de lo que habían dejado entrever. Su entrenamiento comienza mañana al amanecer. Sus asignaciones de escuadrón han sido transmitidas a sus dispositivos personales. Pueden retirarse. Mientras los cadetes salían, Miles comprobó su alojamiento asignado en su tableta. Los barracones del Escuadrón Eco se encontraban en el ala norte de la Academia, separados de los demás grupos de entrenamiento. Se dirigió allí, intentando memorizar el laberinto y los pasillos del enorme complejo. Los barracones del Escuadrón Eco eran espartanos, pero se adaptaban a las diversas necesidades fisiológicas de sus miembros. Miles encontró su cápsula asignada y colocó la mano en el escáner. La puerta se deslizó para revelar una pequeña pero un espacio habitable funcional, una cama, un escritorio, armarios y un tocador adaptado a las necesidades humanas. Apenas había empezado a desempacar sus escasas pertenencias cuando sonó el timbre de la puerta. Al abrirla, se encontró frente a un ser de piel translúcida a través de la cual podía ver una compleja red de órganos brillantes. El Vexor era un poco más bajo que Miles. Tenía 4 brazos y grandes ojos compuestos. Saludos, humano Miles Harper, dijo el Vexor. Las palabras no se formaron con la boca, sino mediante vibraciones de aire moduladas. Soy Tasle, tu compañero de litera y especialista técnico del Escuadrón Eco. Con Miles basta, respondió. Mucho gusto, Tasle. Los órganos internos del Vexor, UNC, pulsaron con una luz azul, que Miles supuso que podría ser su equivalente a una sonrisa. Su especie me es desconocida. El colectivo Vexor aún no ha establecido relaciones formales con la Tierra. Somos bastante nuevos en la comunidad galáctica, admitió Miles, haciendo un gesto a Tasle para que entrara.
Descubierto hace solo 15 años, Tasle entró en la habitación con una gracia fluida que desmentía su aparente fragilidad. Fascinante. Vuestro mundo se desarrolló sin contacto con civilizaciones espaciales. Bastante raro en este sector, asintió Miles. Creíamos estar solos en el universo hasta que vuestra alianza nos encontró. Fue todo un shock. Me lo imagino, dijo Tasle, cuyos órganos ahora palpitaban con un curioso tono púrpura. El escuadrón Eco se reúne para cenar en 10 minutos. Pensé que agradecerías compañía para ir al economato. Miles sintió una oleada de gratitud. Sí, gracias. La academia es un poco abrumadora. De hecho, muchos la encuentran así, incluso aquellos de mundos de alianzas ya establecidas. La competencia es intensa. La modulación de la voz de Tasle adquirió un tono más serio, especialmente en presencia del escuadrón Eco. ¿Qué hace diferente a Eco?, preguntó Miles mientras salían juntos de la habitación. Eco es donde la academia coloca a sus cadetes más prometedores y a aquellos a quienes desea poner a prueba con mayor rigor, explicó Tasle. Nuestros escenarios de entrenamiento son un 28% más difíciles. Nuestro régimen físico es un 43% más exigente y nuestra tasa de bajas durante los ejercicios finales es un 65% mayor que la de otros escuadrones. Mientras se detenía la tasa de bajas, los órganos de Tasle mostraron un breve pulso amarillo. Quizás no era la mejor información para compartir antes de la cena. Las instalaciones médicas de la academia son excepcionales. Las muertes son raras, pero no desconocidas, dijo Miles con gravedad. La galaxia no es un lugar seguro, Miles Harper, respondió Tasle. La academia cree en preparar a los cadetes para la realidad, no en mimarlos con simulaciones que minimizan los peligros. Continuaron caminando en silencio hasta llegar al comedor, un vasto salón lleno de cadetes de todos los escuadrones. Las paredes estaban repletas de estaciones de preparación de alimentos, cada una diseñada para satisfacer las necesidades dietéticas de diferentes especies. Miles encontró la estación apta para humanos y escogió una comida que se asemejaba a un estofado de ternera con verduras, aunque sospechaba que los ingredientes no eran de origen terrestre. Tasle lo guió hasta una mesa donde ya estaban sentados varios cadetes. Miles reconoció a Drake, el líder del escuadrón Crow. Junto a él se sentaba un ser emplumado con 4 alas plegadas sobre la espalda y una figura humanoide cuya piel metálica brillaba bajo las luces. Escuadrón hecho, este es Miles Harper de la Tierra, anunció Tasle mientras se sentaban. Nuestro compañero humano, gorjeó suavemente el ser emplumado, cuyo sonido se tradujo por el comunicador implantado por Miles. ¿Un humano? ¡Qué delicia! Nunca había conocido a uno. Soy Kira, especialista táctica de Abora. El ser metálico asintió, pero permaneció en silencio, estudiando a Miles con ojos brillantes. Él es él, explicó Tasle. Ingeniero de Zenitech del colectivo Synchron. Se comunican principalmente mediante ráfagas de datos, pero pueden hablar cuando es necesario. Miles asintió respetuosamente a cada uno. Un honor conocerlos a todos, gruñó Draer. Pueden reservarse su honor hasta que veamos si sobreviven a la semana de orientación. El escuadrón Ecos tiene estándares que mantener. Las plumas de Kira se erizaron ligeramente. Siempre tan dramático. Draer, ignóralo, Miles. Su especie se comunica principalmente mediante la intimidación y la fanfarronería. La piel rocosa del Krolot pareció endurecerse aún más. Y tu especie evita las verdades incómodas en favor de agradables mentiras. El humano debería saber a qué se enfrenta. ¿Y a qué me enfrento exactamente?, preguntó Miles directamente, sosteniendo la mirada de Draer. El plan de estudios de la Academia está diseñado para especies con siglos de experiencia en viajes espaciales. Draer lo afirmó sin rodeos. Su mundo apenas ha logrado el tránsito por el sistema solar. La brecha tecnológica por sí sola descalificaría a la mayoría de los candidatos. Cell habló por primera vez.
Su voz era una armoniosa mezcla de tonos. El avance tecnológico no es un indicador perfecto de adaptabilidad o innovación. Algunos de nuestros oficiales más célebres provenían de mundos considerados tecnológicamente primitivos, pero ninguno tan primitivo como la Tierra, replicó Draer. Miles sintió que su paciencia se agotaba. La Tierra puede ser nueva para su comunidad galáctica, pero hemos afrontado nuestros propios desafíos. Hemos sobrevivido sin ayuda externa, sin tecnología avanzada compartida por mundos establecidos, sin la guía de especies con milenios de experiencia. Todo lo que hemos logrado, lo hemos hecho por nuestra cuenta. La mesa quedó en silencio. Los demás cadetes lo observaban con renovado interés. Una perspectiva interesante, dijo una voz a sus espaldas. Miles se giró y vio a la instructora Lyra acercándose a su mesa. La piel azul de la soviética parecía brillar bajo las luces mientras todos los cadetes se ponían firmes de inmediato. Descansen, dijo, con la mirada fija en Miles. Cadete Harper. ¿Verdad? ¿Crees que tu aislamiento fue una ventaja? Miles meditó sus palabras. No fue una ventaja, instructor, pero nos obligó a resolver problemas de forma independiente, a pensar con creatividad cuando los recursos eran limitados. Los humanos somos adaptables. La adaptabilidad es valiosa, sin duda, admitió Lyra. Pero la academia exige más que ingenio, cadete. Exige excelencia en todos los aspectos de la guerra, la estrategia, la tecnología y el liderazgo. La historia está repleta de especies adaptables que, sin embargo, no lograron sobrevivir al primer contacto con civilizaciones superiores. Miles sostuvo su mirada. Entonces espero hacer historia. Instructor, un destello de algo, quizá diversión, quizá irritación, cruzó el rostro luminoso de Lyra. Palabras atrevidas, cadete. El escuadrón Eco comienza la evaluación física mañana a las 5. Veremos si tu adaptabilidad se traduce en buen desempeño. Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un tenso silencio. Bueno, dijo Kira finalmente, relajando lentamente sus plumas. Sin duda has causado buena impresión. ¿Buena o mala?, preguntó Miles. La instructora Lyra rara vez habla directamente con los nuevos cadetes, observó Tasle, con sus órganos palpitando pensativo. O está muy interesada en tu potencial o ansía presenciar tu fracaso, concluyó Draer. Miles bajó la mirada hacia su comida. El apetito disminuyó. Solo había una forma de averiguarlo. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Miles despertó con el sonido de una alarma que resonaba en sus aposentos. Las luces se encendieron automáticamente para simular el amanecer. Se vistió rápidamente con el uniforme de entrenamiento de la academia, un traje ajustado de tela reactiva que se adaptaba a la fisiología de cada especie, y se dirigió a la arena de entrenamiento designada. La arena era un vasto espacio circular con una cúpula transparente a través de la cual se filtraba la luz del amanecer de los hijos gemelos de Arcadia Prime. Los demás miembros del escuadrón Eco ya estaban presentes. 15 cadetes de diversos mundos, todos calentando según las necesidades de su especie. La instructora Lyra entró, acompañada por 3 instructores asistentes de diferentes especies. Formación del escuadrón Eco, ordenó. Los cadetes se dispusieron rápidamente en 3 filas de 5. Miles se colocó en la última fila, flanqueado por Tasle y un ser alto y esbelto con piel similar a la corteza de un árbol. Hoy evaluaremos sus capacidades físicas básicas, anunció Lyra. Cada uno de ustedes rotará por 5 estaciones. Fuerza, velocidad, resistencia, agilidad y fundamentos de combate. Su desempeño establecerá sus métricas iniciales para el año. La mejora es obligatoria. El estancamiento es el fracaso. El retroceso es la expulsión. Miles tragó saliva. La gravedad de la Tierra era solo el 90% de la de Arcadia Prime. Y aunque se había entrenado intensamente antes de llegar, sabía que muchas especies aquí tenían ventajas naturales que él no podía igualar. Las asignaciones de estación están en sus dispositivos personales.
Comiencen ahora. Miles revisó su tableta. Primera estación, evaluación de fuerza. Se dirigió a una sección de la arena donde se encontraban varios aparatos de levantamiento y resistencia. El instructor asistente, un ser enorme con extremidades parecidas a tentáculos, lo dirigió a una prensa hidráulica diseñada para medir la fuerza aplicada. Aplique la máxima presión, ordenó el instructor. Miles se posicionó y empujó con todas sus fuerzas. La pantalla registró su potencia, convirtiéndola a la unidad de medida estándar galáctica. El instructor anotó el resultado sin comentarios y lo dirigió al siguiente dispositivo. Tras completar la estación de fuerza, Miles pasó a la de velocidad, luego a la de agilidad y finalmente a la de resistencia. En cada una, se esforzó al máximo, pero por las reacciones del instructor pudo deducir que su rendimiento era, en el mejor de los casos, mediocre. Otras especies estaban simplemente mejor adaptadas a estas pruebas físicas. El Krolov Draer podía generar 5 veces la fuerza de Miles. El Aven-Kira podía mantener velocidades que dejaban a Miles sin aliento. El Arbora, de origen vegetal, podía soportar condiciones que matarían a un humano en minutos. Cuando Miles llegó a la última estación, fundamentos de combate, ya estaba exhausto, con los músculos ardiendo y los pulmones agitados. La instructora de combate era una tetraxiana como el comandante Berk, aunque más pequeña y ágil. Cadete Harper, dijo ella, demostrarás la técnica básica de combate contra el dron de entrenamiento. Reglas estándar. Incapacita a tu oponente sin causarle daño crítico. El dron activó una forma humanoide compuesta de polímeros reactivos capaces de ajustar su densidad y resistencia. Adoptó una postura de combate frente a Miles. Empieza, ordenó el instructor. El dron atacó de inmediato, moviéndose con precisión y velocidad. Miles esquivó el primer golpe y contraatacó con una combinación aprendida en el ejército terrestre. El dron se adaptó, bloqueando sus ataques sin esfuerzo antes de asestarle un golpe certero en el abdomen. El aire se le escapó de los pulmones a Miles mientras retrocedía tambaleándose. Negándose a ceder, Miles cambió de táctica. El dron estaba programado con técnicas de lucha estándar, esperando respuestas convencionales. Optó por un estilo poco ortodoxo, mezclando elementos de diferentes artes marciales terrestres con movimientos improvisados. El dron vaciló, su programación luchando por clasificar y contrarrestar su estrategia. Miles aprovechó esa fracción de segundo para acortar la distancia y ejecutar un derribo, inmovilizando al dron con una llave de sumisión usada por los luchadores terrestres durante siglos. ¡Alto!, gritó el instructor. El dron quedó inerte bajo Miles, quien lo soltó y se puso de pie, respirando con dificultad. La tetraxiana lo observó con lo que podría haber sido curiosidad. Una técnica poco ortodoxa, ineficiente en algunos aspectos, pero efectiva debido a su imprevisibilidad. Interesante. Tomó notas en su tableta. Pueden proceder al informe. Miles se reunió con los demás cadetes que se congregaban alrededor de la instructora Lyra para la conclusión de la evaluación. Sus métricas de referencia han sido registradas, anunció Lyra. Algunos de ustedes rindieron como se esperaba. Otros superaron o no alcanzaron las proyecciones. Su mirada se detuvo brevemente en Miles. Mañana comenzamos el entrenamiento táctico. Pueden retirarse. Mientras los cadetes se dispersaban, Tasle se acercó a Miles. Su desempeño en combate fue de lo más interesante, dijeron, con sus órganos pulsando con patrones curiosos. Los instructores lo comentaban, probablemente riéndose de lo primitivo que fue, dijo Miles, girándose el hombro para aliviar un incipiente dolor. Todo lo contrario, respondió Tasle. La imprevisibilidad de su enfoque presentó desafíos para la programación del dron. En combate real, la imprevisibilidad puede ser tan valiosa como la fuerza o la velocidad. Es lo primero alentador que oigo desde que llegué, admitió Miles. No te confíes demasiado, interrumpió Draer, sumándose a la conversación.
Combatir contra drones programados no se parece en nada a enfrentarse a un guerrero entrenado. Los ejercicios tácticos de mañana revelarán las verdaderas carencias de vuestras capacidades. Miles estaba demasiado cansado para discutir. Supongo que lo descubriremos. A la mañana siguiente, el escuadrón Eco se reunió en el centro de entrenamiento táctico, una enorme sala con proyectores holográficos que creaban un detallado entorno de simulación de batalla. En ese momento, mostraba un terreno accidentado con colinas onduladas, vegetación escasa y afloramientos rocosos. La instructora Lyra estaba frente a ellos, acompañada por una nueva figura, un insectoide alto con ojos compuestos y una armadura de aspecto infantil. Escuadrón Eco, este es el maestro de batalla Krix, vuestro instructor táctico. Debéis dirigiros a él como maestro Krix. El insectoide chasqueó sus mandíbulas en señal de asentimiento. Hoy evaluaremos vuestro razonamiento táctico y vuestra toma de decisiones, dijo el maestro Krix, con una voz sorprendentemente melodiosa a pesar de su temible apariencia. Se les dividirá en dos equipos. El equipo rojo defenderá una posición estratégica. El equipo azul intentará capturarla. Se aplicarán las reglas estándar de la simulación. Solo se permitirán tácticas no letales para esta evaluación inicial. Miles fue asignado al equipo azul junto con Tazle, Kira y otros 4 cadetes. Draer lideró el equipo rojo con Cell y el resto del escuadrón. Cada equipo dispuso de 15 minutos para formular una estrategia antes de que comenzara la simulación. El terreno favorece a los defensores, observó Kira mientras examinaban el mapa holográfico. Vectores de aproximación limitados, buena visibilidad desde la posición defensiva. Un asalto convencional resultaría en un 89% de bajas. Tazle calculó cómo sus órganos latían rápidamente mientras analizaban el escenario. Miles estudió el terreno con atención. ¿Y esta zona? Señaló un barranco estrecho que conducía hacia la posición defensiva. Es un cuello de botella, pero también ofrece cobertura contra el fuego directo. Demasiado obvio, argumentó otro cadete. Un ser serpentino llamado Silax. Lo tendrán fuertemente custodiado. Eso es lo que queremos que piensen, sugirió Miles. ¿Y si les hacemos creer que planeamos usar el barranco, pero en realidad creamos una distracción mientras nuestra fuerza principal se acerca desde múltiples direcciones? El equipo debatió las ventajas de varios enfoques hasta que se decidieron por un plan. Al comenzar la simulación, se dividirían en 3 grupos. Una pequeña fuerza haría ruido cerca del barranco, atrayendo la atención. Otro grupo crearía una distracción en el flanco opuesto, mientras que el equipo de asalto principal, liderado por Miles e incluyendo a sus miembros más sigilosos, aprovecharía la confusión resultante para acercarse desde un ángulo inesperado. Al comenzar la simulación, el plan funcionó bien inicialmente. El equipo rojo respondió a las distracciones tal como se esperaba, redirigiendo fuerzas para contrarrestar las amenazas percibidas. Miles guió a su grupo por una pendiente difícil pero sin vigilancia, avanzando bien hacia el objetivo. Sin embargo, al acercarse a la posición defensiva, Draer reveló su contraestrategia. Había anticipado su verdadero acercamiento y había posicionado a Cell y a otros 2 cadetes en posiciones ocultas a lo largo de su ruta. El equipo de Miles cayó en una emboscada, atrapado en un fuego cruzado desde 3 direcciones. En el combate simulado que siguió, Miles vio cómo sus compañeros eran eliminados uno a uno. Sus trajes de entrenamiento registraban impactos y se apagaban para simular heridas. Pronto fue el único que quedó, atrapado tras una formación rocosa, con el objetivo a unos 50 metros y 3 oponentes entre él y la portería. La táctica convencional dictaba la retirada en ese momento, pero Miles sabía que eso significaría el fracaso de todo su equipo. En lugar de eso, hizo algo inesperado. Se quitó el casco de combate, el sensor principal de la simulación, y se lo guardó bajo el brazo. Luego, se quitó los guantes, que contenían sensores secundarios. Rodando sobre su espalda, Miles usó su bota para empujar el casco justo por encima de la línea de rocas,
atrayendo fuego inmediato desde la posición de Cell. Como se esperaba, el casco registró impactos críticos y se apagó, enviando una señal de que el cadete Harper había sido eliminado. La simulación continuó, pero para el sistema, Miles ya no era un participante. Miles esperó 30 segundos y luego se arrastró con cuidado desde su posición, manteniéndose cerca del suelo sin guantes ni casco. La simulación no pudo rastrearlo correctamente, lo que violaba el espíritu, sino la letra, de las reglas del ejercicio. Rodeó la posición de Cell, aprovechando la cobertura natural y moviéndose solo cuando los defensores miraban hacia otro lado. En la sala de control, el maestro Krix notó la anomalía. Interesante, le comentó a la instructora Lyra. El humano ha explotado una limitación de la simulación. Lyra frunció el ceño. Está haciendo trampa. ¿En serio?, replicó el maestro Krix. O se está adaptando a las circunstancias con los recursos disponibles. En combate real, la victoria suele ser para quienes están dispuestos a operar más allá de los parámetros convencionales. En el campo de batalla simulado, Miles había llegado a una posición justo detrás de uno de los miembros del equipo de Draer, un robusto cuadrúpedo llamado Gre. Con rapidez, Miles placó al desprevenido cadete, derribándolo al suelo. La simulación registró el contacto físico, pero como el equipo de Miles estaba apagado, no procesó la interacción de inmediato. Miles se quitó rápidamente el casco de Grex y se lo puso, reviviendo así en el sistema, pero ahora registrado como miembro del equipo rojo. Aprovechando la confusión, avanzó hacia el objetivo. El sistema lo identificaba como defensor en lugar de atacante. Draer, que vigilaba las posiciones de su equipo desde la fortaleza defensiva, se percató de la discrepancia demasiado tarde. Para cuando se dio cuenta, Miles ya había alcanzado el objetivo. Un simple pedestal con una bandera holográfica. Colocó la mano en el escáner, registrando la captura. La simulación se congeló y se reinició, mostrando el resultado, victoria del equipo azul. Al disolverse el entorno holográfico, el escuadrón Echo se reagrupó en el centro de la sala. Draer se dirigió furioso hacia Miles, con el ceño fruncido. «Hiciste trampa», lo acusó. «Me adapté», replicó Miles. «Las reglas no dicen que no pueda quitarme el equipo». «Porque esa táctica sería suicida en combate real», argumentó Draer. «No tendrías protección, ni comunicaciones, ni conciencia táctica. A veces hay que arriesgarlo todo para ganar», dijo Miles. «Tomé un riesgo calculado que dio sus frutos». Antes de que Draer pudiera responder, el maestro Krix se acercó, chasqueando las mandíbulas rítmicamente. Una solución poco convencional, cadete Harper. Creativa, aunque algo cuestionable en su aplicación. La instructora Lyra la siguió con la mirada, sus rasgos luminosos indescifrables. El propósito de estos ejercicios es desarrollar un buen juicio táctico, cadete, no encontrar resquicios en los parámetros de la simulación. Con respeto, instructora, respondió Miles, las tácticas poco convencionales han ganado más batallas en la historia de la humanidad que la ejecución perfecta de la formación. A veces el enemigo espera que sigas el reglamento al pie de la letra. Un murmullo recorrió a los cadetes reunidos. Nadie hablaba así a los instructores. Para sorpresa de todos, el maestro Krix emitió una serie de chasquidos que los traductores identificaron como risas. El humano tiene razón. Instructora Lyra. La historia militar de todas las especies está repleta de ejemplos de métodos poco convencionales que han vencido a fuerzas superiores. La piel de Lyra palpitó con sutiles cambios de color, indicando cierta deliberación interna. Muy bien. La victoria se mantiene, pero con anotaciones. El escuadrón Echo se presentará a la clase de teoría estratégica a las 14 horas. Pueden retirarse. Mientras los cadetes salían, las opiniones sobre las tácticas de Miles estaban muy divididas. Algunos, como Kira y Tazle, encontraron su enfoque refrescantemente innovador. Otros, en particular los alineados con Draer,
lo consideraron deshonroso o, como mínimo, contrario al espíritu del entrenamiento. Causaste buena impresión, observó Tasle mientras caminaban hacia el comedor para el almuerzo, aunque quizás no del todo positiva. ¿Esto causará problemas con Draer?, preguntó Miles, preocupado por el escuadrón. Cohesión. Krolot respeta la fuerza y la astucia incluso cuando no está de acuerdo con la forma en que se demuestran, explicó Tasle. Puede que esté enfadado, pero también te está reevaluando. Eso es progreso. Los días se convirtieron en semanas mientras el escuadrón Echo avanzaba a través de escenarios de entrenamiento cada vez más complejos. Si bien Miles se situaba constantemente entre los últimos puestos en las evaluaciones físicas y de conocimientos técnicos, sus innovaciones tácticas y su adaptabilidad comenzaron a granjearle un respeto a regañadientes, incluso de los escépticos. Un mes después de comenzar el entrenamiento, el comandante Berret convocó a los instructores del escuadrón Echo a su oficina para una revisión de progreso. Informen sobre el humano, ordenó, fijando sus 4 ojos en la instructora Lyra. El cadete Harper sigue demostrando capacidades físicas por debajo del promedio del escuadrón, comenzó Lyra. Su dominio técnico de la tecnología de la Alianza sigue siendo limitado, aunque está mejorando. Sin embargo, dudó. Continúe, la animó el instructor Beric. Su desempeño táctico supera las proyecciones. El maestro Krix informa que las soluciones de Harper a los escenarios de combate suelen ser poco convencionales pero efectivas. Parece pensar según patrones desconocidos para nuestras bases de datos tácticas. Esto hace que sus estrategias sean difíciles de predecir y contrarrestar. El maestro Krix asintió con un gorjeo. El humano aporta perspectivas que no habíamos encontrado antes. El desarrollo aislado de su especie ha dado como resultado metodologías únicas para la resolución de problemas. El comandante Vic juntó 2 de sus 4 manos en forma de pirámide. Interesante. Y la integración del escuadrón está mejorando, admitió Lyra. Inicialmente aislado, ha entablado relaciones de trabajo con varios cadetes, en particular con los Bexeri, Tasle y Ain Ira. El líder del escuadrón Kroyot, Draer, se mantiene escéptico, pero reconoce las contribuciones tácticas de Harper. ¿Y la evaluación psicológica?, preguntó Beric, dirigiéndose a la 4ª persona en la sala, un representante del colectivo Paisaje Mental cuya forma amorfa cambiaba constantemente, representando la fluidez de la conciencia de su especie. Los patrones psicológicos del humano son resilients, respondió el representante del Paisaje Mental. Su voz resonó directamente en la mente del oyente. Mientras que muchas especies buscan la armonía o el dominio, los humanos parecen sentirse cómodos con el conflicto persistente. Prosperan en circunstancias desafiantes, a menudo rindiendo mejor bajo presión que en condiciones cómodas. Fascinante, aunque algo preocupante, comandante. Beric asintió pensativo. El Consejo querrá métricas específicas para su revisión del próximo mes. Asegúrense de que todas las evaluaciones estén completamente documentadas. Si el humano sigue demostrando potencial, quizá debamos reconsiderar la asignación de la Tierra para la promoción del próximo año. ¿Están considerando a más humanos?, preguntó Lyra, con sorpresa en la voz. Si uno muestra potencial, otros también podrían mostrarlo, respondió Beric. La Alianza necesita todas las ventajas posibles en el próximo conflicto con el dominio, incluso las poco convencionales. Al concluir la reunión, ninguno de ellos era consciente de que el conflicto para el que se estaban preparando estaba a punto de llegar a las puertas de la academia. El ataque se produjo durante la noche. Miles se despertó sobresaltado por las alarmas que resonaban por todo el complejo de la academia. La iluminación de emergencia bañó sus aposentos con un rojo pulsante mientras la IA de las instalaciones anunciaba: alerta. Brecha de seguridad en los sectores 7 al 12. Todos los cadetes deben dirigirse a las zonas seguras designadas. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Miles saltó de la cama, poniéndose el uniforme mientras Tasle emergía de su cámara de hibernación,
con sus órganos internos pulsando con una alarmante luz púrpura. ¿Qué está pasando?, preguntó Miles. ¿Desconocido?, respondió Tazle, con su modulador de voz en un tono más agudo de lo normal. Estor alberga las instalaciones de investigación de la Academia. El sector 12 es el centro de mando. La puerta de sus aposentos se abrió, dejando ver a Kira, con las plumas erizadas por la agitación. El escuadrón Eco recibe la orden de reunirse de emergencia en la arena de entrenamiento secundaria. Órdenes directas de los comandantes. Miles y Tazle siguieron a Kira por pasillos llenos de cadetes de varios escuadrones, todos corriendo hacia sus puntos de reunión designados. A través de alguna que otra mirilla, Miles vislumbró lo que parecía ser combate en las zonas más alejadas del complejo. El fuego de las armas iluminaba el cielo nocturno y las fuerzas de seguridad avanzaban en formación hacia los sectores afectados. La arena de entrenamiento secundaria era una versión reducida de las instalaciones principales, diseñada para ejercicios especializados y entrenamiento de combate individual. El escuadrón Eco se reunió allí, con rostros sombríos, esperando instrucciones. Draer tomó el mando, organizando a los cadetes en la formación defensiva estándar que habían practicado innumerables veces. El comandante Beric apareció en el proyector holográfico central. Su semblante normalmente sereno se desvaneció. Escuadrón Eco. Estamos bajo ataque de fuerzas de infiltración del dominio. Su objetivo principal parece ser el núcleo de computación cuántica en el sector 9, que contiene información vital. Algoritmos de defensa de la Alianza. Las fuerzas de seguridad están activadas, pero el enemigo ha desplegado tecnología que neutraliza nuestros sistemas defensivos estándar. Los cadetes intercambiaron miradas alarmadas. Se suponía que el dominio era una amenaza lejana, no un peligro inmediato para la Academia. Todos los cadetes de último año han sido desplegados para apoyar a los equipos de seguridad, continuó Ver. Sin embargo, se está desarrollando una situación crítica en el módulo 3. Un pequeño grupo de infiltrados ha penetrado los túneles de evacuación de emergencia e intenta acceder a los controles ambientales de las instalaciones. Si lo consiguen, podrían liberar toxinas en el suministro de aire de la Academia, lo que provocaría bajas masivas. Miles sintió que su corazón se aceleraba. Esto ya no era un escenario de entrenamiento. Los equipos de seguridad están totalmente comprometidos en otros lugares. El escuadrón Echoes es la unidad más cercana al módulo 3. La instructora Lyra se dirige a su posición con equipo táctico. Su misión es asegurar el centro de control ambiental y neutralizar al equipo de infiltración. Esta es una situación de combate real. Se autoriza el uso de fuerza letal si es necesario. La proyección parpadeó y desapareció justo cuando las puertas de la arena se abrieron para dejar entrar a la instructora Lyra. Acompañada por dos asistentes que portaban maletines de equipo, su piel luminiscente pulsaba con patrones rápidos, señal de estrés o alerta máxima. Escuadrón Eco, ármense, ordenó, abriendo los maletines y revelando armas reales. No los simuladores de entrenamiento que habían usado hasta ahora, sino equipo de combate real. Rifles de pulso estándar de la Alianza para la mayoría de las armas específicas de cada especie, como se indica en sus perfiles de entrenamiento. Los cadetes se equiparon rápidamente. El peso de las armas reales les resultaba a la vez familiar del entrenamiento e inquietantemente diferente. Miles aceptó un rifle de pulso y una pistola, revisándolos con una eficiencia propia de la práctica, a pesar de su diseño alienígena. El equipo de infiltración cuenta con entre 5 y 7 operativos, según los escaneos de seguridad, les informó Lyra. Están equipados con camuflaje activo y armamento disruptor. Las tácticas estándar no serán efectivas contra ellos. Ya han neutralizado a 2 equipos de seguridad. ¿Qué especie son?, preguntó Draer, ajustando su cañón de asalto pesado. Desconocida, respondió Lyra con gravedad. Las fuerzas del dominio suelen emplear mercenarios o soldados modificados genéticamente. Esperen cualquier cosa.
Activó un mapa holográfico que mostraba su ruta al subnivel. 3. Nos movemos en formación táctica alfa. Unidades pesadas Kroyov al frente. Especialistas en sensores Vexi y Aver en segunda línea. Las unidades de combate restantes en posiciones de apoyo. El humano permanecerá conmigo en reserva táctica. Miles frunció el ceño al ser relegado a la retaguardia, pero no protestó. El escuadrón hecho avanzó, navegando por los pasillos de emergencia diseñados precisamente para este tipo de situaciones. El enorme tamaño de la academia hizo que les tomara casi 15 minutos de movimiento tenso y cauteloso antes de llegar al punto de acceso al subnivel 3. La entrada del subnivel era una puerta fuertemente reforzada, diseñada para resistir daños significativos. Estaba parcialmente abierta, con su mecanismo de cierre desactivado por lo que parecía ser un sofisticado dispositivo de apertura aún conectado al panel de control. Aproximación sigilosa comprometida, informó Draer, examinando la puerta. Saben que venimos. Procedan con precaución, ordenó Lyra. Protocolos estándar de despeje de habitaciones. El escuadrón hecho entró en el subnivel, con las armas listas, moviéndose con la precisión disciplinada que habían interiorizado durante los últimos meses. El pasillo más allá de la puerta estaba oscuro. La iluminación de emergencia proporcionaba una iluminación mínima. El centro de control ambiental. A 200 metros, atravesando un laberinto de túneles de mantenimiento y salas de equipos, apenas habían avanzado 50 metros cuando llegó el ataque. Un brillante destello de energía surgió de una intersección cercana, impactando de lleno en el pecho al cadete Krolot que encabezaba la formación. Su piel rocosa absorbió parte del impacto, pero la fuerza lo lanzó hacia atrás, chocando con los cadetes que venían detrás. Contacto al frente, bramó Draer, apuntando con su arma y devolviendo el fuego. El pasillo se convirtió en un caos cuando ambos bandos intercambiaron ráfagas de energía. El espacio confinado amplificaba la fuerza de cada disparo. Miles se encontró acorralado contra una pared, intentando comprender la confusa batalla. El enemigo se había posicionado bien, aprovechando la curva del pasillo para cubrirse mientras mantenía líneas de fuego despejadas sobre los cadetes que se acercaban. 2 miembros más del escuadrón hecho cayeron bajo el fuego, sus armaduras humeando por los impactos directos. Estamos atrapados, evaluó Lyra, poniéndose a cubierto junto a Miles. Tienen ventaja posicional y superioridad de fuego. Miles estudió la situación, con la mente a 1000 por hora. Opciones. Los conductos de mantenimiento, sugirió, señalando un pequeño panel de acceso cerca del suelo. Son paralelos a este pasillo. Podría flanquearlos. Lyra echó un vistazo al panel, diseñado para drones de mantenimiento, no para humanoides. Demasiado pequeño para la mayoría de las especies, y te quedaría sin apoyo. Pero no demasiado pequeño para mí, insistió Miles. Puedo pasar. Lyra vaciló, sopesando claramente los riesgos. Otra ráfaga de fuego enemigo decidió la cuestión cuando un tercer cadete cayó, agarrándose una extremidad herida. Ve, ordenó. Mantendremos la presión desde el frente. Avisa cuando estés en posición. Miles se quitó rápidamente su equipo más voluminoso, quedándose solo con su arma reglamentaria y un cuchillo de combate. Abrió el panel de mantenimiento y se metió en el estrecho conducto, que apenas tenía el ancho suficiente para que pudiera arrastrarse. El metal estaba frío contra su piel mientras comenzaba a moverse lo más silenciosamente posible, usando codos y rodillas para impulsarse hacia adelante. El sistema de conductos era una compleja red de pasadizos, pero Miles había estudiado los de la academia. Había estudiado el terreno a fondo, parte de su determinación por compensar sus desventajas tecnológicas. Navegó las curvas con confianza, guiado por los lejanos sonidos del continuo tiroteo. Tras varios minutos de arduo avance, llegó a una salida que, según su mapa mental, lo situaría tras la posición enemiga. Con cuidado, abrió el panel y miró a través de él. Lo que vio le heló la sangre.
Los infiltrados no eran los mercenarios ni los agentes que Lyra había sugerido. Eran algo mucho peor. Acechadores del vacío del dominio, tropas de choque de élite tristemente célebres en toda la galaxia por su despiadada eficiencia. De forma humanoide básica, pero con numerosas mejoras cibernéticas. Se movían con una precisión antinatural. Su brillante armadura negra absorbía la luz en lugar de reflejarla. 5 de ellos mantenían una línea de fuego contra el escuadrón Echo, mientras un sexto intentaba abrir la puerta sellada del centro de control ambiental. Miles transmitió esta información a Lyra por su comunicador, en un susurro apenas audible. Confirmo la presencia visual de 6 acechadores del vacío. 5 en combate, 1 trabajando en el centro de control ambiental. Puerta de control. Solicitar instrucciones. La respuesta de Lyra fue inmediata y sombría. Retírate inmediatamente, cadete. Los acechadores del vacío superan tus capacidades. Retrocede a nuestra posición. Miles consideró la orden, sabiendo que era tácticamente acertada. Los acechadores del vacío se encontraban entre los recursos más letales del dominio, e incluso los soldados de la Alianza, completamente entrenados, se acercaban a ellos con extrema precaución. Pero retirarse significaba darles tiempo para vulnerar los controles ambientales, poniendo potencialmente en peligro miles de vidas en toda la academia. Con respeto, instructora, negativo, respondió Miles en voz baja. Tengo ventaja táctica. Solicito permiso para atacar. Denegado, cadete Harper. Es una orden directa. La voz de Lyra denotaba urgencia. Un humano contra 6 acechadores del vacío es un suicidio. Miles respiró hondo. Solo un soldado humano. Quizás eso sea precisamente lo que no esperan. Antes de que Lyra pudiera responder, Miles apagó su comunicador y evaluó sus opciones. Un enfrentamiento directo sería, sin duda, un suicidio, pero no pensaba luchar limpiamente. La posición del acechador del vacío era resistente a un ataque frontal, pero vulnerable por la retaguardia, sobre todo si no lo esperaban. Cerca de su posición, divisó un panel de control ambiental para esta sección del refugio. Los protocolos de seguridad de la Alianza establecían que los sistemas críticos contaban con anulaciones manuales que no podían ser pirateadas remotamente. Esto incluía la iluminación, el control de temperatura, y lo más importante para el plan de Miles, la composición atmosférica. Moviéndose sigilosamente, accedió al panel e introdujo los códigos de anulación de emergencia que había memorizado durante su entrenamiento técnico. El sistema reconoció sus credenciales de la academia, otorgándole acceso básico. Miles programó rápidamente una secuencia. En 30 segundos, el nivel de oxígeno en esta sección descendería a casi cero durante 45 segundos antes de restablecerse automáticamente para evitar daños permanentes a las instalaciones. A continuación, sacó una pequeña herramienta de mantenimiento de su cinturón. Un sencillo cortador de plasma para reparaciones de emergencia. No era un arma propiamente dicha, pero sí lo suficientemente eficaz en las circunstancias adecuadas. Se posicionó con cuidado, apuntó al acechador del vacío que trabajaba en la puerta y esperó. Cuando comenzó el cambio atmosférico, el efecto fue inmediato. Luces de advertencia. Un destello cegó al extraerse rápidamente el oxígeno de la sección. Los acechadores del vacío, a pesar de sus mejoras, aún requerían oxígeno para funcionar con la máxima eficiencia. Sus movimientos se descoordinaron momentáneamente mientras sus sistemas compensaban el cambio repentino. En ese instante de distracción, Miles atacó. Salió disparado del conducto de mantenimiento, con el cortador de plasma activado, y clavó la herramienta sobrecalentada directamente en una abertura de la armadura del acechador trasero, en la unión del cuello con el hombro, uno de los pocos puntos vulnerables de su defensa, por lo demás impenetrable. El acechador cayó, sus sistemas cibernéticos colapsaron por el impacto preciso. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Miles tomó el rifle disruptor del enemigo caído y disparó a quemarropa contra el acechador más cercano. El arma, de gran potencia,
Atravesó incluso su avanzada armadura a tan corta distancia. Dos abatidos en los primeros 3 segundos del combate, los 4 acechadores restantes se giraron para encarar esta nueva amenaza, cesando momentáneamente su fuego de supresión contra la posición del escuadrón Echo. Esa era la oportunidad que Draer y los demás habían estado esperando. Se lanzaron al ataque, concentrando el fuego hacia los flancos ahora expuestos de los acechadores. Miles se lanzó a cubierto mientras los acechadores del vacío respondían al fuego, con movimientos aún lentos por la falta de oxígeno. El espacio confinado que inicialmente había favorecido a los defensores ahora jugaba en su contra, al encontrarse atrapados entre 2 fuerzas atacantes. Lo que siguió fueron 30 segundos del combate más intenso que Miles jamás había experimentado. Los acechadores del vacío, incluso debilitados, eran oponentes temibles. Sus reflejos aumentados y sus sistemas de armas superaban con creces los estándares militares. Uno de ellos logró rozar el brazo izquierdo de Miles. La explosión de energía le quemó el uniforme y penetró en la carne. El dolor fue inmediato y severo, pero Miles se obligó a seguir moviéndose, a seguir disparando. El escuadrón Echo avanzó metódicamente, su entrenamiento evidente en la forma en que coordinaban sus ataques a pesar del caos. Draer lideraba desde el frente. Su fisiología Krolot le otorgaba mayor resistencia a la falta de oxígeno. Kira proporcionaba fuego de cobertura desde múltiples ángulos. Su forma de 4 alas le permitía flotar brevemente a pesar de la falta de oxígeno. Tasle. La forma transparente era apenas visible mientras maniobraban para interrumpir las comunicaciones del acechador con contramedidas electrónicas dirigidas. El último acechador del vacío cayó justo cuando los niveles de oxígeno comenzaban a normalizarse, acribillado por rayos de plasma provenientes de múltiples direcciones. El lugar quedó en silencio, salvo por la respiración agitada del escuadrón Echo mientras se recuperaban de la falta de oxígeno y la intensidad del combate. Lyra llegó instantes después. Su piel luminiscente pulsaba con patrones que Miles jamás había visto. Preocupación mezclada con algo que podría haber sido respeto. Informen, ordenó, observando la escena de las fuerzas de élite del dominio derrotadas. 6 acechadores del vacío neutralizados, informó Draer formalmente, aunque su voz tenía un tono inusual cuando añadió, la estrategia humana fue efectiva. La mirada de Lyra se posó en Miles, quien se aplicaba un vendaje de campaña en el brazo herido. Eso fue una violación directa de las órdenes, dijo el cadete Harper. Sí, instructora, convino Miles, sosteniendo su mirada. Acepto toda la responsabilidad. Antes de que pudiera responder, su comunicador se activó. La voz de la comandante Beric resonó en el pasillo. Instructora Lyra, informe de situación. Centro de control ambiental seguro. Comandante, respondió ella. 6 acechadores del vacío del dominio neutralizados. 3 cadetes del escuadrón Echo heridos. Ninguno de gravedad. Hubo una pausa antes de que Beric volviera a hablar. Acechadores del vacío confirmados. Confirmado. Comandante, unidad de élite totalmente aumentada. Otra pausa. Y los neutralizaste con fuerzas de cadetes. La mirada de Lyra permaneció fija en Miles. Sí, comandante. El cadete Harper implementó una solución táctica poco convencional que resultó decisiva. La sorpresa de Beric era evidente incluso a través del comunicador. Sí, comandante. La humana. 2 días después, la sala central de la academia estaba abarrotada. Todos los escuadrones, todos los instructores y todo el personal administrativo de la academia estaban presentes en lo que se había anunciado como una asamblea de emergencia. El reciente ataque del dominio había sido repelido por completo, aunque no sin un alto precio. 16 miembros del personal de seguridad y 4 cadetes de último año habían muerto en los combates, y decenas más resultaron heridos. El comandante Berex se encontraba en la plataforma central, flanqueado por el personal superior de la academia. Sus 4 ojos escrutaron a los cadetes reunidos, con expresión solemne.
El ataque a nuestra academia no fue un acto fortuito. Comenzó. Fue un ataque coordinado contra una instalación que el dominio creía poco defendida, una prueba de nuestras vulnerabilidades. Gracias a los valientes esfuerzos de nuestras fuerzas de seguridad y cadetes, descubrieron que estábamos lejos de ser vulnerables. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. El dominio pretendía robar algoritmos de defensa avanzados y desplegar agentes biológicos en nuestras instalaciones. De haber tenido éxito, las bajas se habrían contado por miles y las capacidades de defensa críticas de la Alianza se habrían visto comprometidas. Que hayan fracasado es prueba de la calidad de quienes sirven y se entrenan aquí. El comandante Berk hizo un gesto y una pantalla holográfica apareció sobre él, mostrando imágenes de diversas batallas en todo el complejo. Un reconocimiento especial merece el Escuadrón Eco, que, a pesar de ser cadetes de primer año, neutralizó con éxito una unidad de élite de acechadores del vacío que intentaba vulnerar nuestros sistemas de control ambiental. La pantalla mostró imágenes parciales del subnivel 3, capturadas por los monitores de seguridad. Los cadetes observaron cómo Miles salía del conducto de mantenimiento, neutralizaba al primer acechador y cambiaba el curso de la batalla. Cadete Miles Harper, ordenó Beric, adelante. Miles, con el brazo izquierdo aún vendado bajo el uniforme, se abrió paso entre la multitud y se acercó a la plataforma. Se puso firme ante el comandante, consciente de las miles de miradas sobre él. Cadete Harper, sus acciones violaron órdenes directas de un oficial superior, declaró Beric, con voz resonando en toda la sala. Según el Código Militar de la Alianza, tales violaciones durante operaciones de combate pueden acarrear severas sanciones. Miles mantuvo su postura con expresión neutral. Sí, comandante. Sin embargo, continuó Beric, el mismo código permite reconocer un juicio excepcional cuando los protocolos estándar resultan insuficientes para afrontar amenazas extraordinarias. Las 4 manos del comandante se movieron con precisión, activando otra pantalla holográfica. La Junta de Revisión de la Academia ha examinado el registro completo del enfrentamiento y ha determinado que su innovación táctica y valentía personal fueron fundamentales para evitar una pérdida catastrófica de vidas. La pantalla mostraba los resultados oficiales, incluyendo análisis de la estrategia de agotamiento de oxígeno y su efectividad contra los enemigos con mejoras cibernéticas. Por lo tanto, es mi deber y privilegio otorgarte la estrella Arcadia al valor, el máximo honor disponible para los cadetes de la Academia. Beric sacó un pequeño emblema cristalino que parecía capturar y refractar la luz de maneras imposibles. Lo colocó en el uniforme de Miles. Tus acciones reflejan las más altas tradiciones de la Academia y la Alianza. La sala estalló en aplausos, encabezados con entusiasmo por Tasle, Kira y, para sorpresa de Miles, Draer. Al concluir la ceremonia y comenzar los cadetes a dispersarse, la instructora Lyra se acercó a Miles. Un reconocimiento bien merecido, cadete, dijo, con un tono más cálido que nunca. Gracias, instructora, respondió Miles, aunque desobedecí su orden directa. Sí, reconoció ella. Un hecho que abordaremos en el seminario de tácticas de mañana, donde presentarás un análisis completo de enfoques alternativos que podrían haber logrado la misión respetando la estructura de mando. Sus rasgos luminosos se transformaron en lo que Miles había llegado a reconocer como el equivalente soviético de una sonrisa. Sin embargo, el resultado habla por sí solo. Demostraste cualidades que no anticipábamos en tu especie. Simplemente haciendo lo que mejor saben hacer los humanos, dijo Miles, adaptándonos para sobrevivir. En efecto, la expresión de Lyra se tornó más seria. El Consejo de la Academia se reunió esta mañana. Basándose en tu desempeño y la inesperada agresión del dominio, han aprobado una ampliación de la cuota de la Tierra para la promoción del próximo año. 5 plazas en lugar de 1. Miles sintió una oleada de orgullo al pensar en lo que esto significaría para la Tierra. No te defraudaremos. Creo que no lo harás, asintió Lyra.
aunque sospecho que seguirás desafiando nuestro pensamiento convencional. La Alianza podría necesitar tales desafíos en el próximo conflicto. Al reunirse con sus compañeros de escuadrón, Miles fue recibido con un respeto que había estado prácticamente ausente durante sus primeros meses en la academia. Draer se acercó, con sus rasgos rocosos reflejando lo que se consideraba la solemnidad de un Crobot. «Luchaste bien, humano», dijo el líder del escuadrón. «Subestimé a su especie. Un error fácil de cometer», respondió Miles con una leve sonrisa. «Estamos acostumbrados. No lo volveré a hacer», le aseguró Draer, extendiéndole una mano enorme en el gesto humano de un apretón de manos que seguramente había estudiado. «El escuadrón Eco es más fuerte contigo». Miles aceptó el apretón de manos, su mano empequeñecida por el agarre pétreo del Krolot. A su alrededor, se reunieron otros cadetes, especies de toda la galaxia, unidos por su experiencia compartida y un recién descubierto respeto por las capacidades de un mundo al que habían tachado de primitivo. En los meses siguientes, el plan de estudios de la Academia sufrió cambios sutiles pero significativos, incorporando elementos de pensamiento adaptativo y tácticas no convencionales que antes se consideraban secundarias a la pericia técnica. Miles se vio invitado a participar en seminarios tácticos, compartiendo la historia militar de la Tierra y las lecciones que los humanos habían aprendido a través de milenios de conflictos internos. Cuando llegó la siguiente promoción al año siguiente, 5 humanos recorrían los pasillos de la Academia en lugar de 1. Entraron en unas instalaciones donde su especie ya no era menospreciada, sino estudiada con interés. La leyenda del único soldado humano se había extendido por toda la galaxia. La Alianza nos recordó que el avance tecnológico por sí solo no determinaba el valor de una especie en la comunidad galáctica. Miles Harper se graduó con honores y regresó brevemente a la Tierra antes de aceptar un puesto como asesor táctico de la Alianza. Sus experiencias contribuirían a formar a una nueva generación de oficiales humanos que serían fundamentales en el conflicto venidero. El dominio pretendía que su ataque a la Academia demostrara la debilidad de la Alianza. En cambio, reveló una fortaleza que no habían previsto: la perspectiva única y la adaptabilidad de la humanidad. Años después, la comandante Beric, reflexionando sobre estos sucesos, comentó ante una reunión de líderes de la Alianza: «Pensábamos que estábamos evaluando si la humanidad estaba lista para unirse a nosotros en igualdad de condiciones. En realidad, nos estaban mostrando cualidades que habíamos olvidado que necesitábamos». La Academia había aprendido de lo que era capaz la humanidad, y la galaxia jamás volvería a ser la misma. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Tus comentarios, sean positivos o negativos, nos ayudan a mejorar. Dale a me gusta y suscríbete al canal para más contenido. Historias como esta. Y aquí les dejo en la pantalla otro video que seguro les gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.